Si les soy sincero, este es uno de los videos que ni siquiera a mí me gusta grabar porque sé que después de terminar aquí tendré que entrar a evaluar muchas cosas de mi vida personal. Y el llamado en el día de hoy es que todos podamos evaluar qué tanto nuestra vida se acopla al diseño original de Jesús. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para Salvados. Bueno, como ya lo pudieron ver en el título del video, hoy venimos con la tercera entrega de esta serie de dichosos y el dicho que vamos a desarrollar hoy es... se me olvidó, juntos pero no revueltos. Y bueno, les explicaría un poquito en qué consiste este dicho, pero creo que ya es demasiado obvio. Pero bueno, si quizás nunca lo habías escuchado, este dicho lo que hace es desvincular a una persona o a un grupo de personas de otra persona o de otro grupo de personas, ya sea porque existen diferencias en gustos, pensamientos, motivaciones, etc. Y bueno, ya habiendo aclarado esto, sigamos con este video. Corre la intro y empezamos. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero exponer, por así decirlo, dos problemáticas que afectan demasiado a la humanidad y en especial la juventud. Estas dos problemáticas, al ser tan comunes, son bastante evidentes, pero muchas veces las hemos obviado. Y es muy pero que muy simple. Por un lado tenemos el delirio del joven de querer ser aceptado en todos los entornos. Y por el otro lado tenemos el miedo al rechazo. Absolutamente todas las personas en X o Y momento de su vida se han visto involucradas en estas dos problemáticas. Y no quiero profundizar mucho en ese tema por ahora. Quizás en un próximo video lo tratemos más a fondo, pero lo que sí quiero que hagamos hoy es que miremos cómo Jesús, a la luz de la palabra, varias veces nos envía a estar juntos, mas no revueltos. La mayoría de las palabras que vas a escuchar en este video las voy a leer directamente de la Biblia, así que antes de empezar sería bueno que trajeras tu Biblia y me acompañaras en el día de hoy. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 20: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Si les soy sincero, este es uno de los videos que ni siquiera a mí me gusta grabar porque sé que después de terminar aquí tendré que entrar a evaluar muchas cosas de mi vida personal. Y el llamado en el día de hoy es que todos podamos evaluar qué tanto nuestra vida se acopla al diseño original de Jesús. Hoy por hoy, 2020, la iglesia joven es una iglesia bastante fuerte. Y cuando hablo de iglesia joven no estoy excluyendo a los niños ni a los adultos. Hablo de una iglesia con un pensamiento actualizado. Y está muy pero que muy bien. El problema viene cuando a causa de esto hemos abandonado nuestras primeras obras. Y empezamos muchas veces sin darnos cuenta a aferrarnos a cosas terrenales. Poco a poco hemos distorsionado la esencia del evangelio. Lastimosamente, con el pasar del tiempo, la gracia ha sido utilizada para justificar el pecado. La gracia no es un pañito húmedo para tapar heridas. La gracia son las manos del alfarero formando el barro, sanando tales heridas. Hemos convertido el evangelio en un mensaje de inclusión, y aunque suene contradictorio, el evangelio no es un mensaje de inclusión. Y de hecho, todos sabemos que quienes promueven mensajes de inclusión no tienen su vida fundamentada sobre la roca. Y me permito adicionar que Jesús rechazó tales personas que se aferraban a este mundo. Y vuelvo y digo, quizás suene contradictorio porque sabemos que Jesús dijo que quien viene a él no le echa fuera, pero por eso quiero que vayamos a la
palabra de Dios. En el capítulo 17 de Juan, Jesús hace una oración por sus discípulos. Y es curioso cómo Jesús en el versículo 9 del capítulo 17 de Juan dice: yo ruego por ellos, refiriéndose a sus discípulos, mas no ruego por el mundo. Y versículos más adelante, versículo 15 y 16, Jesús dice: no ruego porque los quites de este mundo, sino para que los guardes del mal, pues ellos no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo, hablando obviamente Jesús. En este par de citas bíblicas vemos cómo Jesús rechazó por completo el ser acepto por este mundo. Y contrario a lo que muchas veces solemos creer antes de proponer un mensaje de inclusión, Jesús expone un mensaje de exclusividad, haciendo un paralelo entre sus discípulos y el mundo. No me malinterpreten por favor cuando hablo de mensaje de exclusividad, pues para nadie es un secreto que soy fiel creyente de que la puerta sigue abierta hasta que Jesús venga por su iglesia. Así que antes de quizás levantar un juicio, le pido que por favor me permita seguir desarrollando el mensaje. Jesús no vino a esta tierra con una propuesta para que lo dejasen entrar en el sistema. Jesús vino a esta tierra a proponer un sistema totalmente diferente, el reino de los cielos. Jesús vino a este mundo, pero no lo hizo para quedarse, es más que evidente. Jesús vino a esta tierra para revelar y restaurar la relación del hombre con Dios, para que algún día el hombre pueda ser coheredero juntamente con Cristo del reino de los cielos. La palabra de Dios en Hebreos 13:14 lo dice muy claro. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Otro escenario en donde vemos a Jesús rechazando por completo el ser acepto por este mundo es cuando en el capítulo 2 del libro de Juan, desde su versículo 23 al versículo 25, la Biblia narra que durante las fiestas de Pascua muchas personas empezaron a creer en Jesús. Sin embargo, Jesús no confiaba en ninguna de ellas. Y ustedes se preguntarán por qué un Jesús que promueve tanto la confianza ahora me habla de que él mismo desconfía de las personas que creían en él. Y es muy sencillo, estas personas empezaron a creer en Jesús por un solo motivo: porque vieron las señales que podía hacer. Ellos no creían en la esencia del evangelio, no creían en la persona misma de Jesús, sino que su interés estaba en lo que él pudiera hacer. Ahora todo lo que les acabo de decir, para ir concluyendo, quiero que lo traigamos y lo enfrasquemos en el dicho que estamos tratando hoy: juntos pero no revueltos. Como iglesia, como jóvenes, muchas veces hacemos de todo, creamos estrategias a fin de incluirnos en todos los escenarios posibles, muchas veces con la excusa de ganarnos a todos para Cristo, que no está mal, está súper bien. El problema viene cuando a causa de esto planteamos un mensaje de inclusión por encima de la verdad. ¿Hace cuánto no se escucha decir qué música es de Dios y qué música no es de Dios? ¿Qué tipo de vestimenta le agrada a Dios y qué tipo de vestimenta no le agrada a Dios? ¿Qué tipo de comportamientos le agradan a Dios y qué tipo de comportamientos no le agradan a Dios? ¿Qué tipo de conversaciones le agradan a Dios y qué tipo de conversaciones no le agradan a Dios? Y aunque a veces nos parezca absurdo, el versículo 5 del capítulo 5 de Efesios lo dice: qué chistes le agradan a Dios y qué chistes no le agradan a Dios. Y cabe recalcar que tampoco yo voy a ser quien determine qué música, qué vestimenta, qué comportamientos o qué chistes le agradan o no a Dios, no. Pero el versículo 10 y 11 de Efesios 5 es bastante claro. En este caso se los quiero dar a conocer en una versión diferente, en la Reina Valera. Dice el versículo 10 y 11: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si este corto versículo, Efesios 5:11, no participen en las obras de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, se puede escribir de otra forma si hubiese escrito así: juntos pero no revueltos. Me tomo el atrevimiento de hablarle a la iglesia: Dios no nos ha mandado a encajar en todo lado. Dejemos de estar promoviendo un mensaje de inclusión que le hace creer a las personas que no hay reprensión alguna para el que cae en pecado o para el que está en pecado. Quizás creerán que estoy obviando el versículo que dice que el verdadero amor cubre multitud de faltas, pero en absoluto estoy negando la gracia. Por el contrario, creo que pocas veces he predicado tanto de gracia como en este caso. Tenemos que entender que la gracia no es la meta, la gracia es apenas el punto de partida, que esta generación tiene que conocer a Jesús. Conocer la gracia no es conocer a Jesús, conocer la gracia es conocer una de las múltiples facetas que tiene Jesús. Cada uno de los apóstoles de Jesús conoció la gracia porque ninguno merecía compartir mesa con él. Sin embargo, vemos cómo Pedro lo negó 3 veces. Y no quiero atacar un comportamiento que tuvo una persona, lo que quiero hacer ver es que una persona puede haber conocido la gracia pero no ha conocido a Jesús. La reprensión, la disciplina también es gracia. Vuelvo y lo digo, sobra decir que todos son bienvenidos en la casa del Padre, pero este es apenas el primer paso.
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y esa es la meta, el Padre. Y el Padre hace un llamado a sus hijos a ser santos como Él es santo. Jesús nos ama enormemente, pero hay condenación para todo aquel que no cree en Él. Todos nos sabemos Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero versículos después dice que la condenación del mundo es que Jesús vino a este mundo y el mundo le rechazó. El mensaje de hoy no pretende excluir a las personas que hemos pecado de Jesús, no, en ninguna manera. Por el contrario, buscamos a Jesús porque mucho pecamos. Pero aunque la casa del Padre siempre está abierta, no podemos pretender que el mismo charco de barro en donde nos revolcábamos en el pasado lo podemos también tener dentro de la casa del Padre. En ninguna manera Dios permitirá esto. El problema de la iglesia de esta generación no es que el pecado haya entrado a la iglesia, no. De hecho, me atrevería a decir que el pecado tiene que entrar a la iglesia, pero allí debe ser sanado. Una persona no puede ser la misma después de haberse encontrado con Jesús. Con esto no digo que no volveremos a pecar nunca más, no somos trabajo terminado ya. La santidad no es un estado, es un proceso, pero debemos saber que el evangelio consiste en estar juntos, mas no revueltos. El problema es que vemos las mismas películas que ve el mundo, vemos las mismas series, escuchamos la misma música, el mismo contenido que un artista que no ministra absolutamente nada bueno saca para su público, lo estamos consumiendo nosotros, argumentando que no tiene nada de mal. No quiero ver cómo nuestra generación, nuestra iglesia entra a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Creo que este video sí queda un poquito más extenso, pero era necesario que todos pudiéramos escuchar esto. Como les dije en un principio, este es uno de los videos que ni siquiera a mí me gusta grabar, porque me reta muchísimo a mí también. Pero no podemos de ninguna manera confundir la libertad con el libertinaje. El cristianismo es un proceso continuo en el cual estamos sacando constantemente cosas de nosotros a fin de poder entrar por el camino angosto. Con esta tercera parte de Dichosos damos por terminado esta primera temporada de la serie, por así decirlo. Ya el próximo video voy a traer algo diferente, creo yo. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, suscribirse a este canal, activar las notificaciones, dejar sus comentarios, compartir este video con uno de tus amigos y recuerden que hay lugar para todos en la casa del Padre. Dios les bendiga grandemente.